¿Cómo andas, Mauricio? Buen día, bienvenido. Buenos días, Alejandro. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí conversando contigo y con tus oyentes. Igualmente, el agradecido soy yo, además. Bueno, venís por más, La última cárcel del pueblo. Yo estaba observando, a propósito del libro, una cosa previa, que cuando vos contás las entrevistas que hiciste y que sirvieron de insumo para este libro, encuentro, bueno, una que la hiciste en el año 96, ¿no? Sí. Una entrevista... Sí. Pero que también hiciste entrevistas en el año 2016, Eleuterio Fernández Huidobro, pero ¿cómo? Sí, fue poco antes de su fallecimiento. Pero poco antes mismo, ¿no? Sí, poco antes de su muerte. ¿Conversaste con él a propósito de este tema? De ese tema. Fui expresamente por ese tema y fui con un interés doble, Alejandro, para que él me hablara de la política de secuestros que tuvo el MLN. Y además para que me permitiera entrar a lo que fue la última cárcel del pueblo de los Tupamaros, que es una casa ubicada en el Parque Rodó, en la calle Juan Polié, y que está cerrada, no está habilitada. ¿Y de quién es esa casa? Del Ministerio de Defensa. Del Ministerio de Defensa. Cuando esta cárcel cayó en manos de las autoridades, quien hizo el operativo fue el Batallón Florida. Quedó en manos del ejército, después eso pasó a un entredicho judicial, los legítimos propietarios reclamaron el inmueble y la justicia ya en democracia estableció en un fallo definitivo que la consideraba un instrumento de ejecución del delito, por lo cual permaneció en manos del Ministerio de Defensa, sigue hasta ahora. Para que lo entienda mi tío abuelo, yo soy legítimo propietario de un arma 22, con esa hago una rapiña, o sea, cometo un delito que no hubiese podido cometer sin esa arma 22 comprada, con papeles, todo bien, por derecha. Y la justicia entiende que esa arma ya no me pertenece, porque yo con eso cometí un delito. Ese sería el argumento. De todas maneras, yo no voy a comentar el fallo judicial. Lo cierto es que esa casa, los dueños de casa, la habían comprado de forma absolutamente legítima. El hombre, el padre de familia, era un bancario que trabajó toda la vida como bancario, pidió un préstamo a la caja bancaria para comprar la casa, la pagó en cuotitas y la saldó hasta la última cuota. Claro, después se integró a la organización armada, puso su casa al servicio de la organización, construyó en el sótano, debajo del sótano, un local, un berretín, como le decían los integrantes de esta organización, a esa arquitectura hecha para no ser vista. Y bueno, y las consecuencias terminaron siendo esta, que le sacaron la casa y no la han podido recuperar hasta ahora. ¿Y viste? Bueno, efectivamente, porque Eleuterio Fernández Huidobro... Muy pocas personas pueden hacerlo, ¿no? Bueno, algunas han entrado, si se pide autorización vaya a saber si se la dan o no. Yo tenía relación con Eleuterio Fernández Huidobro de muchos años, relación profesional, de entrevistas y demás. Cubría las actividades políticas que hacía este movimiento en su momento. Por lo cual establecí una buena relación y todos veíamos el deterioro físico que estaba padeciendo Eleuterio Fernández Huidobro en los últimos tiempos. Él sufría de EPOC, se sucedían una tras otra las internaciones. Entre medio de dos de ellas logré la entrevista, me la dio, me autorizó para entrar a este local, cosa que efectivamente hice en el 2016. Fui acompañado por un secretario de Eleuterio y por un oficial de inteligencia del ejército. Ambos me acompañaron a la visita y pude bajar a eso que sirvió como local de retención de prisioneros por parte de los Tupamaros. En este caso se trató de dos prisioneros, que quizás los más veteranos se acuerden. Uno que en su momento fue presidente de UTE, el doctor Ulises Pereira Reverbel, y otro había sido ministro de Ganadería, el doctor Carlos Frick Davis. Esos fueron los dos que estuvieron
retenidos en esta última cárcel del pueblo allí en la calle Juan Polié. Y fueron quizás de los más emblemáticos también, ¿no? Por lo menos el caso de Pereira Reverel. Bueno, sí, en el caso de Pereira Reverel, sin duda, Alejandro, porque además fue el único al que los tupamaros secuestraron 2 veces. La primera vez por pocos días, pero el segundo secuestro fue de más de un año, fue realmente muy, muy complicado. Pero fueron emblemáticos y además fueron los únicos, digamos, liberados por las autoridades, porque todos los otros los habían liberado los propios captores, en este caso los integrantes de la organización armada, salvo Dan Mitrione, que lo mataron, ¿no? que sufrió una ejecución. El libro, yo les cuento, tiene una virtud en cuanto a su formato, es que está formado por muchos capítulos y a su vez muy breves. Yo supongo que fue medio estratégico para que también la lectura oficiara con cierta agilidad, y por qué no, para que también el lector haga su propia ruta, ¿no? De pronto adquiriendo. Yo igual recomiendo que se lea de principio a fin, porque además Mauricio tiene una muy buena pluma, entonces es entretenido, hay cosas que resultan curiosas. Si no fuera por el contexto tan doloroso que ello implicó, también hasta tienen cierta dosis de ironía y de humor, de ciertas circunstancias, como decís, ¿cómo pudo darse esto, no? Un guionista a lo mejor hubiera sido rezongado por un profesor diciéndole, no, es exagerado, esto jamás puede pasar así, ¿no? En fin, pero en todo caso, la primera pregunta que debía haberte hecho es, otro libro sobre los Tupamaros, Almada. Déjese de embromar, ya no se puede escribir más nada, podría decirte un editor, ¿no? Bueno, yo respondo. Responda. El libro no es sobre los Tupamaros, pero es una historia que tiene que ver, que tiene mucho que ver, porque efectivamente la cárcel del pueblo y el concepto cárcel del pueblo lo manejaron los Tupamaros. ¿Por qué agarré este tema, Alejandro? Porque increíblemente este local, pasados 46 años, sigue idéntico a como estaba entonces. Igual, nada ha cambiado. Están las celdas donde estuvieron estas personas secuestradas, está el espacio destinado a los carceleros, está todo, están los carteles, está el lavabo, está el sistema de aire que habían introducido para poder respirar allí en ese cubículo. Todo permanece idéntico pasados 46 años. ¿No te parece un poco raro eso? Muy raro. Nadie lo ha querido mostrar. Tengo que decir también lo siguiente, Ale. Esto fue un invento de los Tupamaros y lo construyeron los Tupamaros esa cárcel. Pero una vez que cayó en manos del Ministerio de Defensa, pasados los años, porque toda la actividad de los Tupamaros fue en democracia y los secuestros los realizaron en democracia, e incluso la liberación de estos últimos prisioneros se produjo en democracia. Después el local permaneció en manos del Ministerio de Defensa ya en dictadura. Y en dictadura, particularmente en el año 1975, cuando se produjo una avanzada fuerte sobre el Partido Comunista, varios militantes comunistas detenidos, que después fueron llevados a centros de tortura, pasaron transitoriamente por esta casa de la calle Juan Polié. Lo tenían como un lugar de alojamiento transitorio mientras eran llevados, clandestino por supuesto, ¿no? Brutal paradoja. Nadie sabía dónde estaban, y después lo llevaban a centros de tortura. Paradoja. Gigantesca, ¿no? Paradoja, ¿no? Entonces quizá esa paradoja sea la causa de que resulte molesto mostrar esto y explicar esto, porque tuvo esos dos, a unos y a otros, dices tú. Esos dos usos, efectivamente tuvo esos dos usos, aunque, bueno, no tenemos que quitar la realidad del origen del asunto, que es que el local fue generado para retener a personas prisioneras que eran secuestradas por una organización armada en su momento, para tenerlo como botín de cambio, objeto de cambio, ya sea o por la liberación de prisioneros, de presos políticos en su momento,
cosa que no consiguieron porque el entonces presidente uruguayo Jorge Pacheco Areco no lo aceptó. Y lo otro era eventualmente dinero, canjearlo por dinero. En el caso que tú nombrás, esa entrevista que yo hice en el 96 a Pellegrini Giampietro, un italiano que vivió en el Uruguay, fue muy famoso en su época, banquero, dueño de Ceusa, que editaba los diarios de la mañana, El Diario y Hechos, en fin, que lo tuvieron secuestrado. Él escribió un libro sobre su secuestro y en el 96, cuando él vino, yo lo entrevisté y bueno, y de ahí es que extraigo algunas cosas que él me dijo en su momento, cómo lograron liberarlo. En su caso fue porque sus amigos hicieron una colecta y pagaron. ¿No? ¿Y qué es, sus amigos ricos seguramente? Y sí, los que tenían dinero, claro. claro. Y más allá de, ni hablar, el investigador, el escritor, el periodista, el curioso profesional, Mauricio Almada, estar ahí, ¿qué sentiste? ¿Qué se siente estar ahí? Además en un lugar donde parece que, irónicamente, el tiempo no ha pasado. Y la sensación es muy desagradable porque falta el aire, falta la luz, hay una oscuridad total. Además justo habían cortado la luz en toda la casa, es decir que no llegaba, naturalmente no llega ningún rayo de luz, tampoco había luz artificial, solo las luces de la cámara o de los celulares. El aire que se respira allí es un aire enmohecido, húmedo, obviamente por la falta de ventilación, y después una sensación muy extraña ante eso que tú decías, ante el paso del tiempo y que todo quede allí inalterado. Más allá de que acondicionaron el ingreso al local, porque antes había que bajar a través de una cámara séptica y bueno, y un túnel muy chiquito. Se ve que después cuando cayó en manos del Ministerio de Defensa, quedó en manos del Ministerio de Defensa, le hicieron una escalerita claro. Y se puede bajar cómodamente. Recordemos que allí funcionaba una casa con aparente normalidad, ¿no es bueno, cierto? Claro, en la parte de arriba de la casa. Para que la gente que de pronto... Claro. No es que era un local en el que había una cárcel. Exacto, y era todo casa. Claro. No. Que simplemente hacia afuera resultaba casa. Claro. Funcionaba una casa. No, todo, de forma absolutamente completa. Vivía una familia integrada por el matrimonio y 4 hijas pequeñas que estaban muy integradas al barrio, que iban a la escuela del barrio, que jugaban con sus vecinos. Una familia muy respetada, además, digamos, de clase media, de buena posición, de buena formación. No hablaban del tema con nadie, no es que los padres las amenazaran ni mucho menos, era una cuestión de familia, me decían 2 de las hijas, que en ese momento eran chicas, pero entendían perfectamente lo que pasaba. No le podían dar sus nombres tampoco a quienes pasaban por la casa, por cuestiones de seguridad. Pues, digamos, la parte normal de la casa también fue utilizada para reuniones del ejecutivo del MLN. Allí llegaban los integrantes compartimentados, digamos, sin saber a qué local iban, pero allí se realizaron varias reuniones. Vos conversaste justamente con las chiquilinas, hoy día mujeres, ¿no? Sí. Y además se dan cosas muy curiosas porque participaron de encuentros en esta casa figuras del periodismo deportivo de la más alta envergadura, ¿no? Bueno, sí, es cierto, porque la cosa fue así. El dueño de casa tenía una agencia de publicidad. Él era, como te decía, bancario, llegó un momento que se jubiló como bancario. Su padre tenía una agencia llamada Publicidad Caudal. Su padre falleció, él heredó la agencia y bueno, manejaba, tenía algunos de los... Y él era muy amigo del barrio y del club del Toto da Silveira. Claro, del Sporting, ¿no? Del Sporting, del Club Sporting. El dueño de casa, que es José Luis Porras, que vive... era muy amigo del Toto, jugaban juntos al básquetbol, sus padres eran amigos,
Y cuando Da Silveira se fue de Sarandí, del equipo de Carlos Solé, le pidió a su amigo, le dice, che, vos que tenés la agencia, que estás vinculado, no nos das una mano a nosotros que salimos a la intemperie y que estamos negociando, estamos buscando radio. Creo que vos contás que fue medio que al revés, fue que él que le dice, vos, ¿por qué no se van de esa radio que no los escuchan? ¿No? Bueno, eso ya después que estaban relacionados, dejemos en el día de la cadena, pero efectivamente ellos estaban en aquel momento. Porque a mí me causó gracia eso con los ojos de Eloy. Estabas en Sarandí y te querés ir a bueno, no, en aquella época sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Igual, se fueron a Ariel, estaban en Radio Mundo, que en aquel momento tenía otro nombre, era Radio Sur, Radio Sur, 32, claro. Que era del diario El Día. Y bueno, se fueron a Radio Ariel, que era de Jorge Valle, que tenía el diario Acción y Radio Ariel. Otra paradoja, ¿no? Porras con... Bueno, ahí está, el dueño de la casa donde funcionaba la cárcel del pueblo hablaba mano a mano con Jorge Valle, claro, quien era hijo de un presidente de la República y que después fue presidente de la República, ¿no? Eso, bueno, y tenían una cuenta bancaria común, Porras con el Toto da Silveira, con Amadeo Tati, claro, también, claro. ¿No? Bueno, un gran amigo, como dice da Silveira, un hermano de la vida de él desde muchos años, incluso cuando vivían en el mismo edificio. ¿Y qué pasó con la amistad de ellos una vez que se corrió el telón? Bueno, es una buena pregunta esa. Dejaron de verse porque Porras estuvo preso. Dejaron de verse. Para el Toto y para Otati fue una sorpresa muy grande enterarse aquel sábado de mañana, 27 de mayo de 1972, escuchaban la radio, se cayó la cárcel del pueblo, ¿y dónde es? En la calle Juan Polié. Entonces el Toto lo llama por teléfono a Otati, vivían en el mismo edificio, y dice, ¿viste que cayó la cárcel del pueblo, ya en la calle Juan Polié? Nosotros que andamos tanto por ahí, que vamos a la casa de nuestro amigo. A ver, ¿qué número es? 1192. Che, a ver, pará, dame la guía de calle. Ahora no existe la guía de calle, ¿no? Pero en esa época, a ver, déjame ver la guía de calle. 1192. Dice, ¿es lo del Cholo Porra? Dice, es allí. Y no sabíamos nada. Bueno, no lo vieron, porque después Porras estuvo preso un montón de años, lo dejaron de ver, se distanciaron, pero ahora, a raíz del libro, ambos hablaron con mucho cariño, de las dos partes, ¿no? Da Silveira, sobre todo, habló con mucho cariño, mucho respeto. Pero Porras recuperó la libertad en el 85. Quiero decir, ya hace un montonazo de años. ¿no? Hace un montonazo de años. Y eso no se reconstituyó. No se reconstituyó, pero yo tengo la esperanza que a partir del libro vuelvan a tomar contacto, porque los dos dijeron, me gustaría volver a verlo. Ahí tenemos otra historia, Almada. Me gustaría volver a verlo, decía. Ahí tenemos otra historia, Almada. Acuérdense de esta charla cuando salga el libro. Vamos a ir a una breve pausa, porque hay dos cosas que a mí me parece interesante en particular rescatar. Una, la que está implícita, que se maneja en el libro, y tiene que ver con que la caída de la cárcel del pueblo, que era un emblema, un símbolo, para unos y para otros, ¿no? Sí. La caída es como, bueno, ahora sí, los tupas están derrotados. Y como vos dijiste al pasar, la acción de los tupamaros, de la acción delictiva de los tupamaros, ocurre en democracia. Uh-huh. Una democracia que uno puede advertir y adjetivar de muchas maneras distintas. Para que quede claro y para ser honesto con los oyentes de La Mañana en Camino, no me canso de decir que en democracia murieron estudiantes en Uruguay. Es decir, la policía mató estudiantes. Sí, claro. Ni la dictadura mató estudiantes, en movilizaciones estoy hablando, Sí ocurrió en democracia. Pero había instituciones vigentes, de todos modos. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, una vez más arriba de la mesa queda la pregunta, pero entonces la excusa que dan los militares para A, dar un golpe de Estado, B, quedarse después 15 años, a propósito de la lucha contra la subversión, parece una vez más
gozar de cierta fragilidad por estos mismos elementos que vos en tu libro, hablando de otra cosa, exponés. Me gustaría que desarrolles esa idea. Y la otra, ¿y la cárcel del pueblo por quién cae? ¿Quién fue el tupa traidor que delató? Porque también sobre esto se han armado discursos muchos y muy contradictorios, ¿no? Estamos con Mauricio Almada, estamos poniendo la mañana en camino. Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Mauricio Almada, La última cárcel del pueblo, así se llama su libro. Lo presentaste hace 10 días, creo, más o menos, ¿puede ser? Sí, lo presenté cerca de aquí, en Fundación FUCAC. Sí, acá en 18, claro. En 18 de julio, y estuve... Alfredo García estaba, ¿no? Estuvo Alfredo García y Luis Nieto, otro ex Tupamaro. Sí, en el caso además de Nieto, escritor y también de fin de siglo. Exactamente, ¿no? Muy cierto. Y estuve la semana pasada, el viernes, en la Feria del Libro de San José. Muy linda la feria. Sí. Muy cálida la gente, todos los maragatos que fueron. Y además ayer a ya se instaló esa feria, ¿verdad? Sí, ya empezó a estar en la tradición, ya ¿no? está en el circuito, sí, sin duda. Y estarás en la Feria del Libro, me imagino. Y voy a estar en la Feria Internacional del Libro también. Bien, bueno, muy bien, mucho éxito desde ya. Bueno, a ver, volviendo a la pregunta planteada, entonces, este es un libro que de alguna manera explícita o implícitamente reafirma la idea que el argumento para dar un golpe de Estado, primero, y para quedarse unos cuantos años después gobernando la nación, en forma ilegítima, claro, el argumento de lo hago para vencer a la sedición, a los tupamaros, otra vez parece frágil ese argumento, ¿no? Bueno, sí, no hay duda que desde el punto de vista militar, los tupamaros fueron derrotados en 1972. Prácticamente en pocos meses, cuando las Fuerzas Armadas tomaron el control de la lucha antisubversiva, la derrotaron inmediatamente. Digamos, en la época en que fue la policía que persiguió a los tupamaros, también llegó a tener prácticamente a todos los dirigentes presos, estaban en el penal de Punta Carreta. El tema es que se escaparon. El problema es que se escaparon. Salían. ¿No? Entonces, cuando se escaparon, el 6 de septiembre se cumplió se cumplieron 47 años. Cuando se escaparon ahí, la policía dejó de tener el control, pasó todo a manos de las Fuerzas Armadas. Sí, se le llamaba la fuerza conjunta, ¿no? Pero las Fuerzas Armadas más la policía. Bueno, y entonces, frente a tu pregunta, cuando dan el golpe de Estado, en 1973, ya sea si ponemos el ojo en febrero o si ponemos el ojo en junio, la sedición estaba totalmente derrotada. Y esta historia que yo cuento en el libro sobre la última cárcel del pueblo es como tú decías, Alejandro. La captura de este local fue desde el punto de vista operativo y simbólico también un mojón de la derrota, del final de la derrota que ya había comenzado. Mirá que yo revisé la prensa del 71, todo el 72, y tú ibas viendo cómo iban cayendo locales, cayendo integrantes de esta organización, uno tras otro, o en grupos. En fin, por eso que se fue volviendo el último local que nadie encontraba. Los militares no lo encontraban por ningún lado. Allanaron el hospital de clínicas, allanaron el zoológico, allanaron todo Montevideo. No lo encontraban. Pero todo el resto de la estructura de la organización había caído. Entonces llevas la respuesta justamente al inicio de la pregunta. ¿Y por qué cae? ¿Fue obra de un traidor, digamos? Bueno, no. Porque se han manejado distintos nombres propios. Sí. Siempre, digamos, históricamente siempre se dijo que Amodio Pérez había entregado la cárcel del pueblo. Le achacaron muchas cosas a Amodio Pérez por lo que fue su historial y su pasado. Uno tiene la impresión que era una carretilla a la que fácilmente se le podían poner cosas encima, ¿no? Sí, porque ya tenía cosas, entonces alguna más. Claro. Tampoco opinión personal. Sí. El absurdo que quiere generar Amodio de vaciar totalmente la carretilla como diciendo, a mí me dieron plata, documentos nuevos y me fui al Brasil sin que yo haya colaborado con nada con los militares, ¿no? Alguna cosa en el medio debe haber, ¿no? Uno piensa, ¿no? No es así, Él colaboró, además lo cuenta sin tapujos, incluso cuando se produjeron las famosas conversaciones entre militares y tupamaros en el batallón Florida,
donde Tupamaro que estaban clandestinos o estaban presos, entraban y salían de la cárcel para ir al cuartel a conversar con oficiales de inteligencia de ese cuartel. Eso aconteció. Bueno, y Amodio Pérez... Ni todos los militares estaban de acuerdo con eso, ni todos los tupas tampoco. Tampoco. Pero ese diálogo existió y ahí Amodio, lo cuenta acá en el libro, él asesoró al jefe de esa unidad, que era el Batallón Florida, el coronel ahora retirado Leñani, porque él decía, puesto Leñani a negociar y hablar con gente como Eleuterio Fernández Huidobro, como Sendik padre obviamente, ¿no? Como Marenales, que eran personas que tenían una enjundia, una formación ideológica importante, y que de alguna manera, decía Amodio, bueno, Leñani se sentía disminuido o podía no entender lo que le estaban planteando, entonces él lo asesoraba. No a sus viejos compañeros, no, asesoraba a sus nuevos compañeros en ese momento. Pero te respondo la otra pregunta que decía. ¿Te acuerdas cuando en el fútbol de la vereda o en el campito hacíamos... bueno, para que esté un poco más parejo, andá vos, pasá con ellos, ¿no? Era como es absurdo, para que esté más parejo, dale, andá, Lo que pasa es que acá, al que pasaron, el que pasó para el otro lado, era un peso pesado, ¿no? Era alguien que sabía... no solo que había tenido una importancia realmente significativa en el movimiento, sino que tenía mucha información para dar. Sin embargo, Amodio dice una y otra vez, pero yo no fui el que dio ese dato, ¿no? Bueno, y eso es así. Digamos que esta cárcel del pueblo no fue entregada bajo tortura, como si cayeron una cantidad de locales y de personas que eran delatadas por otras, bajo apremios físicos tremendos que aún en democracia aplicaban las Fuerzas Armadas en los cuarteles, porque los interrogatorios eran así. Se hizo inteligencia, en alguna época se hizo inteligencia, la policía hizo inteligencia, Alejandro Otero fue un gran oficial de la policía, de inteligencia, pero después cuando agarró el ejército, fundamentalmente la lucha contra esta organización armada, bueno, fueron con todo. Sin embargo, hubo legisladores de la época que hicieron denuncias, incluso de carácter internacional. Sí, ¿no? Totalmente. Michelini entre ellos. Selmar Michelini, diste el nombre. Selmar Michelini fue uno de los grandes denunciantes. Lo cierto es que no cae, el dato no surge por la tortura, y digamos el proceso fue así, para simplificarlo lo más posible, Alejandro. Un integrante de la organización que había tenido puestos de relevancia, que era Basen Alanís, había sido detenido, estaba siendo interrogado en el 13 de Infantería. Los oficiales que lo interrogan le van dando información de todos los locales que habían caído, de todas las personas que habían caído, de cómo el movimiento había sido desarticulado, y que lo que le faltaba, lo que querían, era este local, la cárcel del pueblo. Y Basen Alanís llega a la conclusión de que efectivamente la batalla estaba perdida. No había forma de revertir lo que estaba pasando. Y no tenía sentido mantener este local, que había resultado inexpugnable, porque en algún momento iban a llegar. Los propios oficiales que estaban interrogando a Base le decían, mirá que ya tenemos la zona donde está la casa, ya tenemos alguno de los números de teléfono. No larguemos la agonía, digamos. Exacto, exactamente. Eso lo entiende, o así lo comprende Basen Alanís, y dice, bueno, pero yo no sé dónde está. Yo entiendo que hay que entregar ese local, que lo más racional es entregar ese local, pero yo no sé dónde está. ¿Y quién sabe? Le pregunta. Dice, bueno, déjenme hablar con compañeros que pueden saber. Él militaba en la columna 15 del MLN, una columna fuertemente militarista, de carácter militarista, y él Basen Alanís pide para ir al Batallón Florida y hablar con Amodio Pérez
y con Rodolfo Wolf, que era el inspector de la cárcel del pueblo y era quien tenía el dato exacto de la dirección de este local. Entonces, bueno, Basenalanis va al batallón Florida, habla con ambos, llegan a la conclusión de que efectivamente hay que evitar un baño de sangre, que las fuerzas conjuntas de todas maneras, más tarde o más temprano iban a llegar. Había un protocolo, ¿no? ¿Qué pasa si llegan los militares, verdad? Bueno, exacto. Y el protocolo era ejecutar a los prisioneros. No podían salir vivos los prisioneros y muertos quienes los habían capturado. Esa era un poco la máxima que había. Pero claro, ¿qué pasó, Ale? Los que llegaron a este local no fueron los militares. Los que golpearon la puerta de casa, el que golpeó eran Basenalanis y Amodio Pérez. Claro, detrás de ellos, escondidos, estaban los militares. Estaba todo rodeado aquello, había más de 60 soldados que estaban rodeando la casa. Se puede decir claramente que los que abrieron la puerta lo hicieron sin saber lo que venía detrás, ¿no? Claro, porque Basenalanis y Amodio decían, ábrannos, somos nosotros, queremos hablar, cosa que finalmente, acceden a que ellos ingresen. Particularmente Basenalanis es el que lleva la voz cantante en todas esas conversaciones, y el dueño de casa le abre la puerta, le franqueó el ingreso, pero después tenían que abrir la puerta de donde estaba la cárcel, que se abría de abajo, no de arriba. Entonces tenían que convencer a los que estaban abajo de que les abrieran la puerta corrediza de esa cámara séptica. Llega hasta allí, Basenalanis, golpea, ábranme. Ojo el micrófono. Soy el Nepo, que era claro, el alias de este militante, de este Tupamaro. Y bueno, y abajo empezó entre los integrantes de la guardia, entre los carceleros, digamos, la discusión de qué hacer. Porque no estaba previsto eso, que llegara un integrante de la organización o dos integrantes de la organización para pedir que se entregara el local. Claro, pero también lucía como, eran amigos, pero a su vez lucía como algo irregular, ¿no es cierto? Por eso se produce la duda. Exactamente. Pero los que estaban abajo, y sobre todo quien llevaba más tiempo en la guardia, quien estuvo de principio a fin en este local de la última cárcel del pueblo, un hombre de Juan Lacase, que se llama Eduardo Cavia, que vive, prestó testimonio para el libro, sí, muy gentilmente. Él habla con Basenalanis y llega también a la conclusión de que había que evitar el baño de sangre y entregar el local. Justo además se había dado la casualidad de que ese sábado las niñas estaban en la casa, pero ese fin de semana se habían quedado en la casa porque la escuela a la que concurrían hacía una función de cine, para recaudar fondos para la escuela, en fin, no fueron a la de los abuelos, se quedaron en la casa. Entonces, ¿qué pasa si una toma violenta hubiera significado un derramamiento de sangre innecesario, cosa que así entienden también los propios integrantes de la guardia, que se entregan ellos, entregan a los prisioneros, y de esa manera termina o se coloca el mojón a lo que había sido la búsqueda frenética por parte de las fuerzas conjuntas de este local que no encontraban por ningún lado. El libro señala para Wolf, habías dicho que era algo así como el comisario de cárceles, el inspector de cárceles, ¿no? De los Tupamaros, ¿no? De cárceles de ellos. Para Wolf el dilema era muy claro: o aceptaba lo negociado y se salvaban vidas, o tarde o temprano el baño de sangre sería inevitable, porque los militares la ubicarían por sus propios medios, investigación o tortura mediante. Wolf aclaró que para obtener la dirección de la cárcel del pueblo, los militares nunca lo torturaron. Acepto la responsabilidad de haber participado en una negociación en la que había un traidor que no sabíamos que lo era y en la que se aceptó la entrega de la cárcel del pueblo, pero no la de haberla cantado, en el sentido de proporcionar información por no poder resistir la tortura. Ahí está. El hecho de compartir la información sobre el berretín produjo a Wolf un mazazo desmoralizante e intentó quitarse la vida porque los muertos no hablan, reflexionó. Así termina justamente este capítulo. Podríamos decir que a propósito de este asunto,
el trabajo que hace el autor, que hace vos, Mauricio, y uno leyendo, y que no integraba no estaba ni en una ni en otro lugar, puede decir que objetivamente fue una buena decisión, ¿no? Porque, a ver, el baño de sangre, ese en particular, se evitó, otros anteriores y otros posteriores no, pero esto forma parte, ¿no? Es así. Y además, mal podría decirse que por ese acontecimiento los militares, los tupamaros perdieron. Claro. Lo digo para el discurso tupamaro, ¿verdad? No podría un tupamaro en su sano juicio, con cierta objetividad, decir, marchamos porque hubo uno que entregó la cárcel del pueblo, ¿no? Sí, absolutamente. En todo caso, esto fue una consecuencia de todo lo anterior. De todo lo anterior, de algo que inevitablemente tarde o temprano iba a ocurrir. Solo que podía ocurrir más tarde, pero con sangre. Exacto. O más sangre, ¿no? Exacto. ¿Cuáles han sido las repercusiones que has tenido sobre...? Para un anterior, que no quiero... Hablas de muchos nombres, muchos de ellos aún están con vida. Sí. Conversaste además con buena parte de esos. ¿Qué de la vida de esa gente? ¿Milita en política? Porque muchas veces se dice de la oposición, se dice cuando se hablan de estos hechos, ¿no? Sí. Estos que son los que ahora son el presidente, o los ministros, o los diputados. Y alguno hay que es ministro, y alguno hay que es diputado, y alguno hay que es, qué sé yo, edil. Pero hay muchos que nada que ver con la política incluso ahora, ¿no? Bueno, mira... ¿Dónde están parados? La gran mayoría no integra el MLN. Bueno, diría la totalidad de los que yo entrevisté. ¿Ya salieron de la cana sin integrar la organización? ¿O? Bueno, algunos sí, algunos se fueron poco tiempo después, pero no integran la organización política MLN hoy. Se fueron todos con los que hablé. Se fueron, siguieron distintos caminos, algunos están alejados de la política, otros militan en otros sectores o en otros partidos. ¿De izquierda o incluso de otros partidos que ya no son de la izquierda? Bueno, no, viste que el derecha-izquierda es relativo. Por ejemplo, qué sé yo. ¿Votan el Frente Amplio o no votan, digamos? Algunos votan el Frente Amplio, algunos votan al Partido Independiente, algunos encontré que votaban al Partido Independiente, pero otros votan al Frente Amplio, otros no votan directamente. En fin, ha habido... las vidas siguieron su curso. Pero ni por asomo todos continúan, más bien me da la sensación. No. Porque yo... En el MLN no. Se juntan todos, una cantidad de tupamaros muy grandes por año, hacen una buceca para recaudar fondos, sobre todo para los que están enfermos, los viejitos, y allí se reencuentran. Allí se reencuentran todos, o buena parte de los que ya no integran el MLN. Recibí varios testimonios de ellos, ¿no? Incluso, bueno, algunos de los que entrevisté llegué a través de uno de estos encuentros para recaudar fondos. ¿Y qué percibiste? ¿Es gente que está con ganas de hablar, que tuviste que hacer tu laburo de persuasión, que me consta lo tenés, o incluso tuviste caso lo que no, perdóneme, pero... Bueno, la verdad que la historia esta resultó incómoda para todos. En principio, muy afines a hablar, no había nadie, ¿no? Pero finalmente hablaron, y debo agradecerlo a los dueños de casa, de la casa donde funcionó esta cárcel, a los integrantes de la familia, se portaron realmente muy bien. A los integrantes de la guardia que están vivos, de la guardia de carceleros tupamaros que están vivos también. Los que menos hablaron fueron los militares, Alejandro. Los que menos quisieron hablar fueron los militares, porque me decían cosas como estas, por ejemplo. ¿Qué voy a hablar ahora? ¿Qué voy a asomar la cabeza ahora a decir nada que capaz que mañana termino en un juzgado, termino preso? Andás a ver. Es decir, entre los militares también, de aquellos militares estoy hablando, ¿no? De los veteranos, de los que tuvieron actuación en hace 4 o 5 décadas. Dicen, para que no remuevas nada. Incluso quien era el jefe del batallón Florida, el coronel Leñani, cuando hablé con él, sí, me dijo, no le voy a decir nada, no le doy nada a la entrevista. Y además no pierda el tiempo, Almada. Me dijo, no pierda el tiempo. Esto no le interesa a nadie. Esto pasó hace más de 40 años. Eso del pasado reciente no le interesa a nadie. No avance sobre el asunto.
Buah. Y si quiere decir algo, lo único que yo le puedo decir es que estoy orgulloso de que ese local se capturó sin disparar una sola bala y sin derramar una sola gota de sangre. Bueno, desde esa perspectiva, eso me fue, parece eso que fue es algo cierto, que se puede hasta acompañar, ¿no? Eso ocurrió. Desde ya, eso además, fue verdad. Pero no quiso hablar de más nada. ¿Y vos qué pensás? Porque yo creo que... Digamos, del uso que se le dio después, cuando llegó la dictadura, el terrorismo de Estado, y que pasaron prisioneros políticos por allí, no, nadie quiso hablar de eso, ¿no? De eso nadie quiso. Eso es algo que solo lo sostienen quienes fueron prisioneros. Exacto, pero no... Exactamente. ¿Vos qué pensás que los orientales todos deberíamos conocer dónde está la cárcel del pueblo, tener una instancia de visita como si fuera un museo? No me doy cuenta si ese es exactamente lo que estoy tratando de expresar, pero sí, que nos siga siendo patrimonio de 4 o 5 saber dónde está o qué fue. Sí, comparto. Porque imagino que el propio libro lleva implícita esa necesidad, ¿no? Exacto. Es decir, miren, esto nos pertenece. Es que surgió de esa necesidad y es un poco el objetivo, que el Ministerio de Defensa, en definitiva, que el gobierno, que el Estado uruguayo haga algo con esto. En la administración pasada, siendo presidente Mujica, intendenta Ana Olivera, ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, se intentó pasar este local en comodato del ministerio a la intendencia para que la intendencia lo incorporara en el sistema del Museo de la Memoria, que fuera parte del Museo de la Memoria. Pero no prosperó. No, intenté saber por qué no prosperó, no logré saber. Ajá. Pero hubo un palo en la rueda, porque la propia gente del Museo de la Memoria y los investigadores de la Universidad de la República hicieron un proyecto. Estaba muy bueno el proyecto, porque no ocultaban la verdad, mostraban en ese proyecto lo que había pasado allí. Mauricio, que en democracia hubo, perdóname, Ale, que en democracia hubo una organización armada que secuestró gente, que la mantuvo cautiva. Eso, ¿por qué no mostrarlo? ¿Por qué no decir también que después, años después, fue utilizado por el terrorismo de Estado? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no contarlo? Bueno, no se contó, no prosperó el proyecto Museo de la Memoria. La casa sigue cerrada, el local sigue sin mostrarse, y cualquier uruguayo que pase por ahí por la calle Juan Poli ve una casa común y corriente cerrada, nada más. Quiero decir, porque tu libro me ayuda a decirlo, siento que sigue primando una lógica que, por decirlo menos, es antidemocrática, en la que un puñadito de compatriotas, o bien porque integraron la organización ilegal, los Tupamaros, o bien porque se salieron de la norma dando un golpe de Estado, entienden que es un tema de ellos. Y la enorme mayoría de los orientales, que no somos, ni fuimos, ni lo uno, ni lo otro, resulta que vemos como en un partido de tenis que se pasan la pelota en nuestra cancha. Uh-huh. Y a mí eso me fastidia desde la perspectiva republicana democrática, Esto nos pertenece. Es como que mañana digamos, no, mira, una batalla de las piedras, pero no te puedo decir dónde es, y vamos a recordarla. Porque esto es una cosa entre españoles y artiguistas, ponele, un absurdo, ¿no? Sí, no, ¿cómo no? Fue acá, por esta razón, esto provocó esto provocó... Y además, Mauro, ayúdame vos, porque siempre nos gana la idea apocalíptica de que estamos en el peor de los tiempos. Yo cuando siento que hubo organizaciones que secuestraban personas, y hubo el poder del Estado que torturaba personas, ¿no? Uh-huh. Y yo veo lo que es ahora y digo, no, aquello era peor. Tenemos que estar orgullosos de lo que estamos ahora, ¿o no? Sin duda, no? Y valorando la democracia que tenemos. Día a día, ¿no? Rato a rato, segundo a segundo. Claro. Y estas cosas servirían para recordar. Lo digo porque estoy, francamente, me salgo además del comunicador, en reconocimiento del ciudadano materiales como esto, ¿viste? Sepamos, basta que nos digan, esto se acaba cuando nos muramos nosotros, como dijo uno. Claro, o estas cosas entre unos y otros, vos no te metas. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver con la ley eso? Con la república, con la democracia. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, es así.
Este local es de alguna manera una metáfora de ese Uruguay que estás describiendo, ¿no? Donde hay cosas que se mantienen en el secreto, en un olvido obligado, de alguna manera. Espero que eso cambie. Yo, la esperanza que tuve cuando hice esta investigación, que finalmente, o que se incorporara al Museo de la Memoria y se mostrara, que la gente lo pueda ver, o que lo tiren abajo, o que se lo devuelvan a sus legítimos dueños, en fin, que hagan algo. Pero esto que ocurre en estos momentos con esa casa es insólito, que no tiene ningún sentido. Hay, de alguna manera, no sé si llamarlo un tesoro escondido allá abajo, o por lo menos algo escondido que permanece escondido, que sigue sin ver la luz y que no tiene ningún sentido que eso ocurra hoy en 2018. Dos preguntas de las tantas que llegaron. Ale, preguntale a Mauricio por qué tiraron abajo el Batallón Florida. Yo vivía y vivo por esa zona. Gracias, Esther. Bueno, hubo un cambio, efectivamente, en esa época estaba en el buceo, ahora hay un complejo de viviendas donde estaba en aquel momento el Batallón Florida. ¿Por qué se mudaron? ¿Por qué lo tiraron abajo? No tengo ni idea. Gracias, Mauricio, y mucho éxito. Gracias a ti. Bueno, ¿cómo va River? ¿Cómo va River? Mal. ¿En la anual cómo estamos? ¿Liverpool arriba? Bueno, no hablemos de obviedades, digamos. Bueno, no, usted ganó, le ve bastante bien. No. Le empataron a Fénix. Sí, pero Juan, que tiene 5 años y que es de Liverpool, todavía me dice... ¿Te acordás cuando River nos hizo 5? En el intermedio, creo que no. Sí, de esa me acuerdo. ¿Quién hizo una vez River? 5 o 6, no me acuerdo. Me dijo, una vez River nos hizo 5. Sí, yo no sé si te llegó a decir, a mí me lo dijeron mis hijos, papá, ¿por qué nos hiciste hinchada? Por ahora no. Es más, te voy a decir una cosa. Un compañero de él de clase, hincha de Nacional, pidió para la torta de su cumpleaños una torta de Liverpool. No me digas, mirá. Está haciendo un trabajo. Ah, un trabajo fino. Eso es increíble. Hora de. Gracias, querido Mauro. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.